Bien, pues buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos de paro relativos al mes de marzo. Unos datos de paro que los valoramos como positivos y que cumplen con la tradición de un mes en el que venimos teniendo buenos datos, especialmente por el impulso del sector servicios ligado a la hostelería y al turismo y el impulso del sector agrícola. Que en Extremadura tengamos en el mes de marzo 1.364 parados menos y 1.400 afiliados más a la Seguridad Social es motivo para valorarlo positivamente, como decía. Pero voy a repetir lo que venimos diciendo desde el inicio de la legislatura. Si los meses buenos no son tan buenos como eran antes y los meses malos son peores de lo que eran antes, el resultado es que no estamos aprovechando la buena coyuntura económica y de generación de empleo que se está produciendo en el país. Eso sí, al menos desde el inicio de la legislatura hemos conseguido dos cosas muy importantes del gobierno de coalición de ultraderecha de María Guardiola. Bueno, una de ellas parcialmente, porque hemos visto que el portavoz de Vox hoy ha vuelto a sacar la patita poniendo en duda cómo se contabilizan los datos de paro. Esa era una de ellas, la forma de contabilizar los datos de paro. Parece que ya al gobierno de María Guardiola sí le vale cómo se contabilizan los datos de paro, o al menos a la parte del Partido Popular de ese gobierno de ultraderecha que tenemos. Lo que antes parecía que era un falseo de datos cada vez que venía un mes bueno en datos de empleo, ahora ya sí les vale al Partido Popular y a la señora Guardiola para ponerlo en valor. Han rectificado, eso sí, sin pedir disculpas, cuando les hemos demostrado por activa y por pasiva que se equivocaban como planteaban la evaluación de los datos de paro, pero al menos ya han rectificado. Ya podemos estar hablando en el mismo idioma con el Partido Popular, que es saber que los datos de paro que se dan sí valen, al menos les valen cuando son positivos. A Vox parece ser que todavía no les vale. Y otro paso que se ha ido avanzando a lo largo de la legislatura es que la derecha y la ultraderecha han tenido que aceptar que las políticas del gobierno de Pedro Sánchez son la mejor herramienta para crear empleo en España y en Extremadura. Hicimos la reforma laboral y subimos el salario mínimo de forma histórica en este país, y la derecha y la ultraderecha, votando en contra y oponiéndose a ello, decían que se iba a ir la economía al garete y que se iba a destruir de forma masiva empleo. Y esto ha resultado ser, a día de hoy, la única herramienta que está provocando que meses como este Extremadura tenga buenos datos de paro y buenos datos de afiliación. Y a los datos me remito para demostrar que si no fuera por el momento que vive España de crecimiento de la economía y de creación de empleo, Extremadura no tendría argumentos para alegrarse este mes de marzo. A la portavoz del Partido Popular se le ha pasado a hablar de la afiliación a la Seguridad Social. Habla de que desde el Grupo Socialista mentimos, pone en mi palabra de que miento cuando hablo de empleo, pero resulta que se les olvida hablar de afiliación a la Seguridad Social. Mire, España ha creado 193.500 empleos este mes y 525.400 en el último año. Esto supone un incremento del 0,9% en marzo y del 2,6% en un año. Y Extremadura ha creado 1.400 empleos en marzo y 3.486 en lo que va de año, lo que supone respectivamente un aumento del 0,35% en el mes y un 0,87% en el año. Se lo traduzco. Lo que quiere decir esto es que España crece 3 veces más que en Extremadura, generando empleo tanto en el mes de marzo como en lo que llevamos de año. Esa es la realidad que tenemos. Si España crece más, Extremadura diverge de España. Extremadura se distancia, se aleja, y se aleja cada vez porque, como decía, los meses buenos son menos buenos que en España y los meses malos son peores que en España. Por lo tanto, lo que debe explicar el gobierno de María Guardiola y su portavoz del Partido Popular es cómo van a revertir esta tendencia que cada vez se nos aleja más de España. En resumen, marzo nos deja datos positivos en Extremadura, pero nos vuelve a distanciar de España.
Y esto debe llevar al Gobierno de coalición de ultraderecha a reaccionar y ponerse a trabajar para aprovechar de verdad el momento histórico que estamos viviendo y que debe llevar a Extremadura a converger con el resto de España. Porque si no logramos esto en esta legislatura, será una legislatura perdida. Y por otro lado, ya que la portavoz del Partido Popular ha querido hablar de mentiras, me van a permitir que aproveche esta rueda de prensa para referirme a una información que conocíamos en el día de ayer. Ayer pudimos saber que la Guardia Civil no ve ningún indicio de delito con respecto a las mascarillas encontradas en Almendralejo. Y ante esto, nos gustaría saber cuánto va a tardar en salir el portavoz del Partido Popular a pedir disculpas y reconocer que llevan semanas mintiendo a sabiendas de que no había nada con respecto a esta cuestión. Lo veníamos diciendo desde la semana pasada. El Partido Popular, y hoy lo ha vuelto a demostrar su portavoz, quiere hacer parecer todo corrupción para que nada sea corrupción. Porque esa es la mejor estrategia para tapar sus casos de corrupción y no exigir responsabilidades dentro de sus filas. Esa es la realidad que tenemos. Lo venimos diciendo desde el Partido Socialista, que el Partido Popular pretendía confundir a la población con falsas noticias. Y esto no puede salirles gratis. Deben pedir disculpas y explicar por qué esta mentira la han alargado durante semanas a sabiendas de que no había nada. Incluso la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fue preguntada en el pasado pleno sobre esta cuestión y utilizó los mismos argumentos que su portavoz. Quiso confundir a la población cuando sabían que no había nada. Y ya que se quieren poner en esa actitud tan pulcra, tienen 800.000 razones para pedir disculpas. Esa es la realidad que tienen. Por eso les animo, que si quieren ser pulcros, a que esa persistencia en el esclarecimiento, que hasta cuando la propia Guardia Civil ha dicho que no ve indicios de delito, ellos quieren persistir como si hubiera un caso abierto donde no lo hay, donde no hay caso quieren hacerlo, ya que quieren tener esa persistencia en el esclarecimiento de la gestión de los recursos para adquirir mascarillas, esa persistencia que mostró el gerente del SES, aprovechando una información que tenía hace 2 meses para sacarla 2 meses después, la que ha tenido el portavoz del Partido Popular para intentar ligar esto al caso Koldo, que nada tiene que ver, la que ha tenido la portavoz del Partido Popular aquí hoy intentando alargar el caso que no existe, pues esa persistencia nos gustaría que lo llevaran a la Comunidad de Madrid, porque está tardando el señor Sánchez Juliá y la señora Guardiola en pedir la dimisión de la señora Ayuso, porque si no lo hace, estará demostrando que el Partido Popular de Extremadura tiene distintas varas de medir la ejemplaridad política en función de las siglas políticas a que afecten ciertos casos. Y esto no es combatir la corrupción, como ellos dicen. Esto no es defender la ejemplaridad, ni tampoco la transparencia ni el buen gobierno. Esto es utilizar la corrupción con fines partidistas, como están haciendo desde las filas del Partido Popular. Y lo que es peor, inventarse casos de corrupción donde no los hay para tratar de tapar sus propios casos de corrupción. Esto es todavía mucho más grave porque alcanza la indecencia política. Eso es lo que hemos visto en esta rueda de prensa aquí hoy y es lo que hemos visto en el portavoz del Partido Popular durante estas semanas. Por esto exigimos unas disculpas públicas al Partido Popular y una rectificación urgente ante las dudas que han generado a la población. Eso es lo que tienen que hacer por decencia política. Por decencia política, asumir que estaban mintiendo a los extremeños y a las extremeñas. Nada más, y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muy buenas. Sí, le quería preguntar también, aparte, por la decisión del Gobierno central de llevar al Constitucional aquellas leyes autonómicas referentes a la memoria democrática que puedan contravenir la ley estatal. ¿Qué valoración hacéis desde el Grupo Parlamentario? Muchas gracias. Sí, yo, además por respeto a su profesión, procuro no venir con las respuestas escritas previamente, porque también se trata de esto una rueda de prensa, que ustedes pregunten y seamos capaces de responder en función de lo que nos preguntan y no venir con las respuestas hechas como hemos estado viendo en esta rueda de prensa. Miren, lo que esperamos es que llegue a buen término ese recurso al Constitucional,
porque lo que pretende el Gobierno de España es defender la dignidad de los familiares de las víctimas de la dictadura franquista y de la guerra. Defender el derecho de esos familiares a recuperar los restos de sus familias. De verdad es cerrar la herida en una etapa. Es lo que se ha planteado tanto en la ley estatal como en las leyes autonómicas que se han aprobado. Y lo que hacemos es una petición al Gobierno de María Guardiola en Extremadura, ya que han anunciado sus socios de la ultraderecha de Vox que, por supuesto, aquí en Extremadura van a llevar el mismo camino que en Aragón, que en Castilla y León y que en otros gobiernos donde están en coalición, que es destruir lo que se creó con estas leyes de memoria histórica, pues que al menos esperen al recurso constitucional. Porque a veces, además de seguir a pie juntillas lo que le dice la ultraderecha, van a hacer el ridículo más espantoso. Que esperen al menos a ese recurso del Tribunal Constitucional antes de que la ultraderecha le siga dictando el camino que tiene que llevar María Guardiola en el gobierno de la Junta de Extremadura. Esto le debería hacérsele pensar el por qué el Partido Popular está cogiendo esta deriva tan preocupante hacia la ultraderecha, donde sus prioridades políticas están en destruir los derechos y la recuperación de la dignidad, como en este caso de la Ley de Memoria Histórica, frente a los intereses que tienen los extremeños y extremeñas, que es que juntos, que en convivencia, sigamos creciendo y sigamos avanzando en democracia. Ese es el riesgo que tiene cuando se blanquea a la ultraderecha y se les mete en el gobierno de la Junta de Extremadura. Lo que van a tener enfrente es un dique de contención del Gobierno de España, gobernado por Pedro Sánchez, y por supuesto desde Extremadura van a tener un dique de contención político con este grupo parlamentario, con el Partido Socialista Obrero Español, que no va a permitir que la ultraderecha siga dictando las normas que tienen que ser en Extremadura.